Así es, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios una vez más. Bueno, hoy día yo quiero compartir un mensaje que tiene que ver con Jonás, pero está en el libro de Mateo, capítulo 12, el verso 41, y ustedes ya lo tienen en pantalla. Y quiero hablar acerca de la predicación de Jonás. ¿Cuántos han escuchado de Jonás? Y si usted de repente viene por la primera vez o está viniendo recién y no ha escuchado acerca de Jonás, yo le animo a que usted lea el libro de Jonás. Y hoy día vamos a tomar parte de ese libro, pero vamos a encontrar varias cosas aquí en lo que el Señor está haciendo y lo que Él hizo con Jonás y lo que quiere hacer en nuestras vidas. Mateo 12:41 dice lo siguiente, dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, dice, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar, es decir, hay uno más grande que Jonás. Estaba hablando de él. Yo me emociono porque Jonás es solamente un tipo de lo que Cristo, un tipo de Cristo en cuanto al llamado y a las cosas que él iba a hacer. Pero él le dice, ¿no? Porque ellos se arrepintieron, y acá la Biblia nos habla de Nínive. Voy a citar lo que dice la versión traducción lenguaje actual, que es un poquito más claro, y lo dice de esta forma, dice: en el juicio final, la gente de la ciudad de Nínive se levantará y hablará contra ustedes para que Dios los castigue. Está hablando de esta generación, porque esa gente sí cambió de vida cuando oyó el mensaje que le anunció Jonás. ¿Y cuál fue el mensaje que Jonás anunció? Es lo que vamos a estar viendo. Él anunció el evangelio del arrepentimiento. Pero ustedes oyen mi mensaje, está hablándole el Señor Jesús a los fariseos de la época, y le dice, y no cambian, dice, aunque yo soy más importante que Jonás. Amén. ¿Quién era Jonás? Jonás, hermanos, su nombre significa paloma. Fue llamado por Dios para predicar un mensaje de arrepentimiento en la ciudad de Nínive, que era la capital de Asiria. Sin embargo, Jonás rechazó este llamado y trató de escaparse de la misión que Dios le había propuesto. Finalmente Jonás se somete a la voluntad de Dios y de mala gana fue a Nínive a predicar. Pero Jonás, vamos a hablar un poquito más de él, era de la región de Judá. Jonás era como nosotros, un hombre llamado. Diga conmigo, un hombre llamado. Eso es muy importante porque cuando las personas están llamadas, saben que caminan con Dios, por Dios y para Dios. Probablemente se especula que él era de la ciudad de Jerusalén, era de Judá. Dios le pide que vaya él a la ciudad de Nínive. Sin embargo, en lugar de ir a Nínive, va en dirección contraria y se dirige al puerto de Jope para tomar un barco hacia Tarsis. No se sabe con exactitud la ubicación de esta ciudad, pero se cree que estaba en lo que ahora es España. Este llamado que recibe Jonás, que ya era un hombre que caminaba con Dios, ocurre en una época cuando los israelitas odiaban a los asirios por la destrucción de Samaria. Los israelitas tenían no solamente un rechazo, sino tenían un odio, un resentimiento. Ojo que la destrucción de Samaria ya estaba profetizada por el profeta Isaías en Isaías 28. Y voy a ir ahí rápidamente y lo voy a leer solamente en la traducción lenguaje actual, como lo enseña. Dice Isaías 28, verso del 1 al 3, dice: Isaías anunció que mal le iba a venir a Samaria, capital del reino del norte, para sus habitantes. Esa ciudad es como una corona que los llena de orgullo, pero es una ciudad de borrachos y sus jefes son como flores que se secan y se marchitan. Asiria es un pueblo poderoso. Dios lo tiene preparado para una tormenta de granizo, como lluvia torrencial y destructora, como una terrible inundación. Con su poder y su fuerza, Asiria echará por tierra a la ciudad de Samaria. Vemos aquí, de acuerdo a las escrituras, que Samaria iba a ser destruida
Y obviamente, después que se dio esa destrucción, los judíos tenían un rechazo muy fuerte los judíos tenían un rechazo muy fuerte hacia los asirios, ¿no? Hacia los de Nínive. Es en esta circunstancia en que Dios llama a Jonás. Ahora, quise meterme un poquito más profundo para poder entender un poco más acerca de quiénes eran estos asirios. De acuerdo a la historia, los asirios fueron uno de los pueblos más crueles de la historia. No se conformaban con arrasar las ciudades que conquistaban y esclavizaban, sino que además los mutilaban y los deformaban de forma salvaje, amputándoles orejas, narices o labios. Ese era Asiria. Era muy cruel, muy fuerte. El imperio asirio llevó a los israelitas como esclavos a otros países. Los comenzó a vender como mercancía, porque eran esclavos para los asirios. Jonás desde niño aprendió a odiar y a ver a los asirios. Por eso es que los rechazaba tanto que él no quería que ellos recibieran el perdón de Dios. Podemos ver en la historia del libro de Jonás diferentes actitudes de Jonás que las vamos a ir viendo. Jonás rechazó, cuando Dios lo llamó, vemos que Jonás huye del mandato de Dios. Rechaza lo que Dios le dijo, ¿no? Y vamos a ir ahí rápidamente. Vamos al libro de Jonás, capítulo 1, verso 1. Y dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir, dice, de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vemos aquí un asunto muy fuerte en la vida de Jonás. Y hermanos, Jonás es un hombre con un llamado, como los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí y podemos escuchar este evangelio, podemos escuchar la palabra de Dios, podemos saber que Dios tiene un llamado sobre nuestras vidas. Ahora, lo que nosotros podemos ver es que Jonás, además de recibir el llamado, él se rechaza rotundamente a predicarle a Nínive. ¿Qué había en el corazón de Jonás? ¿Qué podríamos decir que había en el corazón de Jonás que impedía de que este hombre vaya y obedezca a Dios? Había rechazo, había rencor, ¿qué más? Había odio, había una impotencia en su corazón. ¿Cómo veía Jonás a Nínive? Como sus enemigos, ¿verdad? Él podía ver a Nínive como el pueblo enemigo. Y tú te imaginas cómo él se sintió con Dios después que Dios le hace este llamado. Vamos a verlo un poquito más adelante. Pero vamos a ver más adelante que Jonás se arrepiente. Jonás luego acepta el mandato de Dios, acepta predicar la palabra de Dios a Nínive. Finalmente, cuando la palabra de Dios llega y logra el cometido, porque la palabra de Dios dice que no regresa vacía, sino que cumple el propósito para lo cual fue enviada, más si es Dios quien envía la palabra. Y Jonás sabía que Dios lo estaba enviando a Nínive a predicar el evangelio, y sabía cuál era el corazón de Dios y sabía lo que iba a ocurrir. Él podía especular, pero él tuvo un rotundo no en su corazón. Pero en esta historia de Jonás, nosotros podemos ver cómo Dios se preocupa no solamente por Israel, sino se preocupa por el resto de las naciones del mundo. Volvamos al texto en Mateo 12:41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. ¿Te imaginas a esta gente cruel, asesina, que deformaba a quienes encontraba a su paso, les cortaba las orejas, los mutilaba, les cortaba la nariz, hacía cosas horrendas? ¿Te imaginas que esta gente, que era mala, ¿verdad?,
Es como la Biblia, es como la historia nos narra acerca de cómo era Asiria, cómo eran los de Nínive. Nínive era la capital de Asiria. Podemos ver en ellos gente mala, pero sin embargo la Biblia dice que esta gente mala, en el día del juicio, mala entre comillas, porque lo que nosotros vemos dice que en el juicio se van a levantar contra esta generación, la generación que hay actualmente en el mundo, y la condenarán. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás hay en este lugar, dijo el Señor Jesús, hablando de él. ¿Cuál fue la predicación de Jonás? ¿Qué fue lo que Jonás debía de predicar? Él debía predicar el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? La Biblia nos muestra que hay dos actitudes en el corazón del hombre. Una es cuando me siento mal cuando hago algo malo. Y cuando me siento mal cuando hago algo malo, me siento mal, pasa un rato, pasan horas o pasa un día, 2 días y lo vuelvo a hacer. La Biblia dice que eso no es arrepentimiento. Eso solamente es como un remordimiento. ¿Cuántos de nosotros sentimos remordimiento muchas veces? Pero volvemos a hacer las mismas cosas. Y Dios no nos está hablando aquí de un remordimiento, sino Él mandó a arrepentimiento. ¿Qué es un arrepentimiento? Es reconocer tu actitud, reconocer quién eres delante de Dios, que no somos nada y que realmente estamos perdidos. Ahora, no solo era Nínive que tenía que arrepentirse. Si bien es cierto, en la historia de Jonás nosotros podemos ver que Dios está queriendo salvar a Nínive, pero en realidad Dios está queriendo tratar con Jonás. No solamente es Nínive quien es llamado al arrepentimiento, sino que al final de la historia nosotros vamos a ver que Dios está llamando a Jonás al arrepentimiento. Jonás mostró un corazón insano. A pesar de que él era un hombre de Dios y era usado por Dios, él guardaba enojo y resentimiento. Por esa razón huye de Dios. Ahora, si hacemos la pregunta correctamente, ¿con quién estaba tratando Dios? ¿Con Nínive o con Jonás? Con Jonás. Con Jonás estaba tratando Dios, porque a Nínive le estaba trayendo salvación. Y ya la palabra estaba enviada para Nínive. ¿Saben lo que eso significa, que la palabra ya estaba enviada? Significa que la palabra, si ya se envió, ¿qué va a ocurrir? Se va a cumplir lo que Dios ya dijo. Va a prosperar. Entonces, Nínive era un asunto resuelto. Porque fue Dios quien envió su palabra. Envió a Jonás para que dé su palabra. Y él sabía lo que iba a ocurrir. ¿Verdad? Pero ¿cómo estaba Jonás? Sí, estaba mal. Su corazón estaba mal. Ahora, ¿con quién estaba tratando Dios? Con Jonás. A Nínive le estaba trayendo salvación, pero en realidad Dios estaba tratando con la vida de él. Dios siempre, cuando comienza a trabajar con el corazón del hombre, se toma su tiempo. Y hermanos, y en el camino muchos son bendecidos y muchos, entre comillas, pareciera que fueran afectados, pero también son bendecidos. También reciben por oleada, ¿no? Reciben la bendición de parte de Dios. Pero Dios siempre se toma su tiempo para tratar con sus hijos. Él va a tomar tiempo para tratar contigo. Él quiere pasar tiempo contigo y Él va a comenzar a tratar áreas en nosotros que aún nosotros no sabemos que hay o que existen. Dios decide tratar con un área y es allí cuando, al igual que Jonás, huimos de Dios, huimos de la iglesia, huimos de los líderes, queremos cambiarnos, ya no queremos que las cosas sean igual. Pero hay algo que Dios está haciendo. Dios está tratando. Tratamos de buscar un lugar más cómodo en nuestra opinión y ponemos nuestra opinión, sin darnos cuenta, por encima de la opinión de lo que Dios tiene. Para Dios, Nínive era digno de alcanzar justicia. Y sin darnos cuenta, nosotros podemos creer, al igual que Jonás, que nuestra opinión, por lo que hemos visto, por lo que hemos pasado,
por las diferentes circunstancias que nos ha tocado vivir, es que pastor, tú no conoces a esa persona. No, tú no sabes cómo es él, tú no sabes cómo es ella. Y sin darnos cuenta, nosotros queremos condenación para ellos, pero salvación para nosotros. Entonces, ese tipo de corazón es un corazón insano. Está en los caminos del Señor, está caminando con Dios, busca a Dios con todo su corazón, está dispuesto a obedecerle, pero cuando Dios le comienza a dar una orden, algo en lo que esa persona comienza a encontrar un conflicto con él. ¿Y qué es lo primero que hace? Huye. Huye. Eso no pasa aquí, ¿verdad? Amén. Y que no pase allá tampoco. Pero la verdad es que pasa. La verdad es que pasa. Entonces, tratamos de buscar un lugar más cómodo y tratamos de ajustar las cosas desde nuestra perspectiva, y sin darnos cuenta, ponemos nuestra opinión y nuestro criterio por encima del de Dios. La desobediencia de Jonás, nosotros podemos ver que puso en peligro a toda una tripulación, pero por oleada, digamos, por llamarlo de una forma, ¿no? Esa tripulación fue bendecida. Aquí el punto es que Jonás creía que era justo que Nínive sea destruido, o era justo que le pase lo que le pase a Nínive. Jonás tenía eso, o sea, él creía, él en su corazón tenía eso, y eso no podía permitirle avanzar. Pero ¿cuántos saben que los pensamientos del hombre son distintos a los de Dios? Amén. Y nuestros caminos distintos a los de Dios, como lo dice en Isaías 55, verso del 8 y 9, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Cuando alguno tiene y guarda una herida de su pasado, se duerme espiritualmente y pierde la capacidad de discernir correctamente entre lo bueno y lo malo. Es lo que le pasó a Jonás. Pero vemos algo maravilloso que ocurre cuando nosotros leemos en Jonás 1:6. Entonces el patrón de la nave se le acercó y le dijo, vamos a Jonás 1:6, creo que lo tienen ya en pantalla. Entonces el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? ¿Cómo estaba Jonás? ¿Despierto o estaba dormido? Estaba dormido. Si bien es cierto, él estaba dormido en lo natural, pero mucha gente, por heridas en su pasado, puede estar dormida espiritualmente. Levántate, ¿y qué le dice? Clama. Clama a tu Dios. Hermanos, cuando nosotros no nos damos cuenta y podemos tener un corazón que no está necesariamente sano, tenemos que clamar a Dios. Quizás tenga compasión de nosotros y no perezcamos. ¿Quién le está hablando acá? Le está hablando el patrón de la nave, es decir, el líder, el capitán de la nave. ¿Qué es lo que nos está mostrando aquí la palabra? Que nosotros tenemos que recobrar nuestro oído espiritual y escuchar lo que Dios está diciendo. Es decir, lo que Dios nos está llamando a hacer. Lo que Él ya dijo que tenemos que hacer. Y Él nos está llamando. Tenemos un corazón de compasión. Tenemos que tener, un corazón de compasión por los que no conocen a Jesús. La gente que no conoce a Jesús, hermanos, están muertos y están perdidos, y nosotros bien gracias. Puede sonar mal como lo estoy diciendo, pero nosotros bien gracias. Vivimos nuestra vida cómoda sin estar buscando, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga este día? ¿Cuál es tu plan hoy día? El Señor nos ha puesto para libertar a los que están oprimidos, a los que están cautivos actualmente por Satanás, por el diablo. El diablo es espíritu y sus demonios son espíritus. Bueno, el diablo es un ángel, es un querubín, y sus demonios son espíritus, huestes espirituales de maldad. Ellos controlan la vida de la gente, las poseen, les ponen enfermedades. La gente está sufriendo en la calle. Y nosotros, bien, gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Estamos a veces demasiado cómodos
en la posición y en el lugar donde nos toca estar. Pero hermanos, nosotros no podemos caminar de esa manera. Por eso es el mensaje de hoy día. Tenemos que recobrar el oído espiritual y escuchar el patrón de la nave. Tenemos que escuchar al patrón de la nave, es decir, lo que Dios está queriendo decirnos. Está usando a este hombre. Levántate, dormilón. Clama a tu Dios. Tenemos que tener un corazón de compasión por los que no conocen a Jesús. Cuando Dios habla, nuestros pensamientos tienen que cambiar. Porque Dios habla del odio y el rechazo, cambiarlo por amor. Pero no podemos conocer lo que verdaderamente es el amor, no podemos saber lo que es el amor, si primero nosotros no amamos. Y para amar verdaderamente, primero tenemos que saber quién es Cristo y lo que Él ha hecho por mí. Cuando nosotros conocemos su amor, lo conocemos a Él, recién vamos a empezar a verdaderamente experimentar lo que verdaderamente es el amor. No ese amor necesariamente que el mundo cree que es amor. Cuando Dios comienza a hablar, Él va a tratar de cambiar lo que nosotros tenemos, el rencor por el perdón, el rechazo, el odio por el amor. Vemos en la palabra, cuando vemos en Jonás 1:7, que estos hombres echaron suertes para saber por causa de quién estaban pasando este mal. Ellos no conocían, ellos eran, la Biblia los llama impíos, es decir, gentiles, si queremos verlo un poquito más moderno, gente que no tenía pacto. Y ellos, ¿qué hicieron? De acuerdo a lo que ellos entendían, buscaron saber por qué estaban pasando esa situación. ¿Qué situación? Como Jonás se mete al barco dirigiéndose a Tarsis, se comienza a levantar una gran tempestad. Y mientras se levanta esa tempestad, él estaba bien rico durmiendo abajo, mientras que todos estaban temerosos por sus vidas. En Jonás 1:7 dice: entre tanto cada uno decía a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos quién es el culpable de que nos haya venido este mal. Echaron pues suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Dios intervino en este asunto. Él tenía que intervenir aquí. Pero vamos a volver un ratito al texto con el que iniciamos, porque esto es mucho más profundo de lo que estamos viendo. En Mateo 12:41 la Biblia nos enseña: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos, dice, se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí, más que Jonás hay en este lugar. ¿Por qué el Señor Jesús les habló a los fariseos, a los escribas con quien ellos estaban hablando? ¿Por qué les habló acerca de la predicación de Jonás? Más adelante se va a mencionar acerca de las señales, pero quiero enfocarlo. ¿Por qué les habló a ellos de esta forma? Por la actitud que había en el corazón de los fariseos. Es decir, los fariseos eran gente religiosa, gente que trataba de hacer las cosas de acuerdo a Dios, con orden, como ellos creían que tenía que hacerse, como ellos interpretaban las escrituras. Ellos trataban de hacer las cosas correctamente. Pero el Señor lo que está tratando acá de hacer es mostrarles qué hay en sus corazones. ¿Por qué Jesús les habló de la predicación de Jonás? ¿Y por qué citó a Jonás? Porque también hay una actitud que había en el corazón de ellos, es decir, en la gente religiosa. Era una actitud legalista y sin misericordia. Si nosotros vamos a Mateo 12:7 y vamos a ver acá, porque en este pasaje empieza que en el capítulo 12 de Mateo, empieza en que los discípulos están recogiendo espigas y semillas para comer, pero era día de reposo, y en el día de reposo eso estaba prohibido hacer de acuerdo a la tradición, a la ley judía. Y Jesús los exhorta diciéndoles, y les cita dos ejemplos donde les muestra que los sacerdotes, cuando cogieron el pan, no fueron ellos juzgados por eso. Pero Mateo 12:7 nos muestra la actitud y el corazón del Señor Jesús. Si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes. Esa era la actitud de Jonás.
era la misma actitud que Jonás tenía. ¿Qué era lo que quería Dios en Jonás? Misericordia. ¿Qué era lo que quería Jonás? Él quería condenarlo, que se mueran ya. Él quería juicio sobre ellos. Él sabía. Si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenarías a los inocentes, le dice el Señor. Les dice a ellos, ¿no? Vemos más adelante cómo los fariseos religiosos quieren que Jesús les pruebe lo que Él está diciendo. En Mateo 12:38, y vamos a ver unos versos antes del 41, dice Mateo 12:38, y vamos a leer hasta el 41. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestros, deseamos ver de ti una señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿De qué señal está hablando acá el Señor? Le está hablando de Cristo. Le está hablando que Él es la señal. Cristo es la señal. Les está diciendo, el hombre sin Dios no conoce su corazón y no sabe lo que es capaz de hacer. Estos fariseos no podían entender lo que Jesús les estaba diciendo. Ellos no podían ver su corazón ahí. Ellos no podían ver su corazón, que es malo, perverso, corrupto, nocivo, totalmente contaminado. No podían verlo. Ellos estaban creyendo que lo que ellos estaban haciendo era correcto. Y le dicen, bueno, danos una señal. Versículos más antes, el Señor les muestra y les habla acerca de que el árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Y también les dice que el árbol bueno no puede dar frutos malos porque es bueno. Pero el árbol malo no puede, por más que quiera, dar frutos buenos. ¿De qué le está hablando el Señor cuando les habla de eso? Les está hablando de su condición. Espiritualmente, ellos no podían hacer lo correcto. No estaban capacitados. Moralmente, para el mundo probablemente era correcto lo que ellos hacían. Pero para Dios, ellos estaban totalmente desconectados. Es por esta razón que cuando Él les habla y les dice que Nínive se va a levantar y va a poner juicio contra muchos de ellos, porque no solamente habla de estas generaciones, sino habla de esa generación que rechazaron a Cristo. Pero Nínive, sin embargo, era una nación mala, perversa, corrupta. ¿Pero qué tenían de ventaja ellos? Que se arrepintieron. ¿Cuál fue la ventaja del pueblo de Nínive? Se arrepintieron. Se arrepintieron. No se sintieron mal. No tuvieron un remordimiento en su corazón. Se arrepintieron. Ellos se arrepintieron de su actitud. Se arrepintieron desde lo más profundo de su corazón. Se arrepintieron. Vemos que el rey de Nínive convoca ayuno a todo el pueblo para ver si Dios tiene misericordia y los libra. ¿Y qué hizo Dios? Los libró, los perdonó, los salvó. Y ellos ya son parte del reino de Dios, son parte del gobierno de Dios, son parte de la justicia de Dios, son parte de lo que Dios ha hecho. Y le dice, esos que tú conoces por historia, que saben que eran malos, que sabes que eran perversos, que cortaban las orejas, le cortaban la nariz, que mutilaban a la gente, esos se arrepintieron y van a estar. En el día del juicio ellos van a condenar a esta generación perversa. ¿Cuánto de nosotros puede haber de Jonás en nuestra vida cuando no entendemos estas verdades? Por eso es que le dice, la generación mala y adúltera. ¿Jesús se equivoca cuando dice que la generación es mala y adúltera? ¿Los está insultando? Él les está hablando de una condición que el hombre sin Dios tiene. ¿Cuál es su condición? Es mala, es corrupta, es perversa, es a perderse, es a extraviarse. El hombre sin Dios está perdido.
Hermanos, para Nínive fue una bendición experimentar la liberación que Dios hizo a través de la predicación del profeta Jonás. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Verso 40. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué pasó con Jonás? Hermanos, esos 3 días fueron trato de Dios para la vida de él. Y fue un trato muy duro. Vamos a leerlo. Vamos a leer esa parte. Y desde el verso 15 de Jonás 1. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos, porque se dieron cuenta. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Verso 1 del capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová Dios, su Dios, desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me escuchaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos. Mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. Lo que Jonás experimentó fue algo extraordinario. En realidad, él descendió, como la Biblia lo dice, al Seol. Para descender al Seol, una persona no puede estar físicamente. Bueno, eso es algo que la Biblia ya, que el Señor nos mostrará cómo fue exactamente lo que pasó con Jonás. Pero lo que Jonás vivió, experimentó el dolor, la angustia y el sufrimiento de lo que es el infierno mismo. Por eso es que su alma clamó. Entonces, como estuvo Jonás en el vientre, ¿y cómo podemos trasladar nosotros esto para nosotros, a nuestro tiempo? Es que cuando el hombre no sabe realmente lo que hay en su corazón, comienza a ser tratado por Dios. Comenzamos a ser tratados por el Señor. Comenzamos a hacer, el Señor comienza a hacer una obra en cada uno de nosotros. Y Él lo que quiere es que saquemos realmente lo que tenemos en nuestro corazón. Dolor, sufrimiento, rencor. Porque muchos de los que estamos acá podemos decir: no, yo ya no tengo nada contra nadie. Yo ya he perdonado a todos. Pero cuando te mencionan ese nombre o esa persona, se te escarapela el cuerpo, te pones serio. Cambia tu actitud. En nuestras actitudes se ve. Y saben, como al igual que Jonás, nosotros podemos estar de alguna manera nuestro corazón engañado, creyendo que lo que nosotros creemos es justo. ¿Quién puede decir que lo que nosotros creemos es justo? ¿Puedo yo decirlo? ¿Puede usted decirlo? Job lo pudo decir cuando estuvo con Dios. Cuando Job estuvo con Dios y lanzó, él dio su opinión acerca de las cosas, y el Señor en Job 38 le dice: dime dónde estabas tú cuando yo ponía los fundamentos en la tierra, cuando le ponía nombre a las estrellas, cuando Él estaba creando todo.
Dímelo si tienes inteligencia. ¿Podemos pelear nosotros con Dios? No podemos pelear contra Él. Tenemos que aceptar lo que Él nos dice. Amén. Tenemos que aceptar lo que Él nos dice. Me encanta a mí esta parte de Mateo 12 porque da pie a Mateo 13. Oh, qué profundo, pastor. Pero en Mateo 13 se nos hablan de 7 parábolas que hablan acerca del reino de Dios. En esas 7 parábolas, como la palabra de la del sembrador, la de la semilla, la del gran tesoro, en esas 7 parábolas que se mencionan, Dios en una de ellas le dice: oye tú, que había un hombre que también estaba en ese lugar pero no estaba vestido de fiesta. Y le dice: oye tú, le dice, amigo, ¿y a ti? ¿Quién te invitó? ¿Qué haces aquí? Porque no estaba vestido de fiesta. No nos equivoquemos, porque en el caso de Jonás, nosotros podemos ver perfectamente que su corazón no era íntegro, pero era un hombre de Dios. No significa que estaba perdido, pero Dios comenzó a tratarlo personalmente. Cuando yo puedo ver el libro de Jonás, puedo ver no solamente la bendición que Dios quiere traer a Nínive, sino puedo ver el trato que Dios hace con Jonás. Porque cuando Dios se ocupa de alguien, realmente se ocupa. Y no va a parar, escúcheme bien, hasta perfeccionar la obra que Él ha empezado. Él no va a parar hasta que esa obra sea perfeccionada. Y va a sacar toda la cochinada que hay en nuestros corazones. Va a sacarlo todo. Pueden ser nuestros padres, amigos, familia, gente. No lo sabemos. Bueno, sí lo sabemos cada uno. Yo lo que puedo decir es que yo no sé lo que usted ha vivido. Usted tampoco sabe lo que yo he vivido. Por cada uno de nosotros, el Señor se va a asegurar de que no haya nada. Que no haya nada. Dios podía ver estos fariseos como religiosos y podía ver la misma actitud que ellos tenían. Podemos ver la actitud que tenía Jonás. Jonás, un hombre de Dios, llamado por Dios, pero con la misma actitud, por heridas que hay en su corazón, que aún no han sido sanadas, restauradas, restablecidas, y que Dios quiere comenzar a sacar hacia afuera. Nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, amigos, familia, gente que conocemos. ¿Cuánta gente nos ha podido hacer daño o nos ha hecho daño? Y nosotros simplemente lo dejamos ahí. Y a veces, escúcheme bien, a veces preferimos pasar la página. Y muchos de nosotros podemos estar viviendo con la página al costado. No sé si me dejo entender. Pero ¿qué hizo Dios con Jonás? Abrió la página con él. Ven, vamos a tratar esto juntos. Lo vamos a hacer juntos. Como Jonás no entendía aún, y vamos al capítulo 3 de Jonás rápidamente. Vino palabra de Jehová por segunda vez, y lo aclara, ¿verdad? A Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive. Otra vez el Señor lo manda. Aquella gran ciudad, y proclama en ella, estoy leyendo Jonás capítulo 3, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Cuántos saben que 40 siempre es un número de prueba? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó en su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicios, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino
y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Su corazón estaba sano? Todavía no estaba sano. Y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios, clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. O sea, él estaba tan molesto que no quería vivir. Quítame la vida, ¿no? Y él está creyendo que lo que él cree está bien. Muchas veces nosotros nos ponemos con una actitud similar delante de Dios porque creemos que nuestra posición es la correcta. Pero ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios lo que Él tiene que hacer con nosotros o con la vida de la gente que amamos? Que haga su voluntad y punto. Amén. No debemos ser estorbo. Entonces, y salió Jonás de... ¿Cuál fue el verso que me quedé? 4, gracias. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. O sea, él estaba esperando, ¿no? De repente Dios me entiende, de repente Dios entiende lo que yo he vivido, lo que ha pasado en mi familia, lo que hemos pasado nosotros. De repente me entiende, me voy a sentar por si acaso, a lo mejor viene juicio contra él. ¿No? Y se sentó debajo de ella a la sombra hasta que